Bendiciones y de nuevo con ustedes en este su proyecto y espacio Cápsulas del Reino, que ya abrió sus puertas en su canal Tecnologías Divinas en YouTube. Está libre el acceso, solo tiene que colocar la dirección que es Tecnologías Divinas en plural y tendrá acceso a una serie de cápsulas de reino, como la hemos denominado, donde hemos estado cubriendo ya varios temas bíblicos y lo continuaremos haciendo. También hemos dicho, y quiero reiterarlo una vez más, que también estaremos tratando temas que no tienen que ver con la Biblia, temas que trascienden los tiempos de la Biblia, pero que tienen una total y absoluta aplicación a nuestros días y especialmente a nuestras vidas. Pero hoy 20 de julio del 2019, tenemos un nuevo tema en la mesa. Tenemos un nuevo manjar, un nuevo plato para servir a la mesa de los reyes, como lo es el tema de la salvación. Tema muy emblemático, tema de mucha controversia también, tema de mucha discrepancia y polémica, es la verdad, tanto en el ámbito teológico y en todos los ámbitos que hace vida la palabra, que hace vida la Biblia, que hace vida lo que hoy se conoce como la iglesia. Pues el tema de la salvación es uno de los más, digamos, discutidos y es, creo que el tema de mayor interés y prioridad en quienes hacen vida en los círculos cristianos. Por una razón muy obvia. Muchos se preguntan hoy por hoy si la salvación se pierde, si no se pierde, si la salvación es para este tiempo o no lo es. En fin, una serie de preguntas que gravitan en la mente de cada cristiano dentro de sus distintas denominaciones, persuasiones, que a partir de hoy queremos pasar con mucha humildad, con mucha responsabilidad, pero con la mayor determinación y autoridad. Queremos pasar a responderlas. Y para ello, yo le voy a pedir por favor que usted vaya a sus Biblias, a la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, por favor. Capítulo 4, versículo 10 en especial. Pero antes quiero recordarle que les habla desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela, para el mundo, una vez más, su servidor, amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría, que les da muy cordialmente la bienvenida a todos y a todas a este su espacio. Muy bien, vaya por favor a la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Dice así las Escrituras: que por esto mismo trabajamos y sufrimos, y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Escuche un especial interés y atención a esta siguiente frase, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Interesante declaración. Un pasaje con cualquier cantidad de contenido, de luz y de conocimiento que nos va a ayudar a aclarar este tema de la salvación para que el hombre y la mujer de Dios hoy puedan, esclarecer todos esos puntos oscuros, todos esos puntos que no han sido debidamente asesorados y orientados en las Escrituras, y que hoy los seres humanos
especialmente los cristianos, todo el cristianismo en el mundo evangélico, se han hecho una imagen que a mi juicio de verla, por cuanto vengo de esas filas, vengo de esos círculos, pues es una luz muy diminuta, una luz muy, pero muy tenua con respecto a la salvación, y es el tema de mayor interés en el cristianismo. Por esto es que hay que ponerle la mayor atención y el acento más pronunciado de importancia, porque escúcheme, son el 100% del mundo cristiano quien tiene un interés impresionante que afecta toda su vida y todo su ser integral, sus emociones, sus sentimientos, su vida física, su vida social, su vida espiritual no tiene ninguna afección. Su vida espiritual opera en una dimensión que se llama plenitud, donde todo llegó a su estado perfecto, a su condición perfecta y plena para disfrutar. Pero eso no está claro, de eso hay muy poca luz, por no decir nada, en el mundo evangélico, que es su condición actual. Sin embargo, son personas que viven cavilando en el pasado, en un mundo o una dimensión que dejó de ser válida hace más de 2000 años. Sin embargo, sus mentes siguen atadas, siguen presas, siguen retenidas en esos tiempos y en esos espacios donde las condiciones espirituales eran totalmente distintas a la que ahora vivimos. Por ende, las aplicaciones en cuanto o con respecto a las intervenciones divinas eran totalmente distintas. Entonces, en los próximos minutos te pido con mucho respeto y mucha humildad de tu atención a lo que vamos a analizar, a lo que vamos a estudiar. Fíjate, había muchas formas en tiempos de la Biblia, especialmente en tiempos del Nuevo Testamento, había muchas formas en las que Dios salvó a los hombres en estos tiempos. Como por ejemplo, para que tengas una idea, porque la obra salvífica, la obra soteria, la palabra soteria, que es la palabra salvación del griego, tiene una gama de significados, un abanico chino de aplicaciones al ser humano en tiempos de la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, porque hay que especificar para que podamos colocar cada cosa correctamente en el tiempo que se dieron. Pero la salvación es un tema muy vasto. Es como que tú le quitas la concha o la cáscara a una mandarina o a una naranja. Cada gajo, por decirte algo, por usar un ejemplo, es una aplicación de un beneficio distinto uno del otro, un gajo del otro. Eso fue la salvación. Yo quiero que esto por lo menos esté muy claro. Por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan de ese célebre ejemplo cuando Jesús pasaba por una de las aldeas o una de las calles de Jerusalén y había una mujer que yacía de una enfermedad, creo que era un prolaxo, según la ciencia actual, según los avances de la medicina actualmente sería como un prolaxo? Esta mujer estuvo sufriendo por 12 años. Iba a cuanto médico existían para aquel entonces, que por cierto serían muy escasos, y había gastado todo cuanto tenía y antes le iba peor. Y ella colocó en su corazón y en su mente, a lo que él pasase por cualquier sitio donde yo estuviese, decía la mujer, y tan solo tocase el borde de su manto, yo voy a ser sana. Y así ocurrió, para hacerte la historia más corta. Pero ¿qué es lo que quiero que veas con respecto al tema de la salvación? Fíjate que si tú revisas algunas versiones más antiguas de las católicas, porque son las que tenemos a mano, y damos gracias a Dios por ello, porque la mayoría de las Biblias que llegan a nuestras manos son de traducción católica romana. Bueno, estas versiones antiguas dicen que si tocare
tan solo el borde de su manto, seré salva. ¿Salva por qué? Bueno, porque es que uno de los beneficios de la salvación era ser sanado. Otro beneficio de la salvación era ser liberado. ¿Liberados de qué? Liberados de opresión, liberados de cautiverios, de pensamientos, de cadenas mentales, personas deprimidas mentalmente, obsesivamente presionados, deprimidos, cárceles mentales en tiempos de la Biblia que solo producían enfermedades físicas, y al ser liberados pues de estas mentes cautivas de la misma ignorancia, por supuesto que esa liberación era una aplicación de la obra salvífica, de la salvación que Dios trajo a la tierra en tiempos del primer siglo a través de Jesucristo, algo que ya había sido profetizado debidamente y con muchos detalles durante el Antiguo Testamento. Pero bien, de todas estas formas que Dios manifestó y mostró durante el primer siglo a través de la obra salvífica de Cristo, hubo una que salvó a todos los hombres. Estamos hablando en esta primera cápsula, para recordar, del tema la salvación fue para todos los hombres. Eso pues quisiese que quedase establecido en esta cápsula y que se entendiese de una vez el tema. Entonces, de una de tantas aplicaciones de la salvación, se aplicó a todos los hombres. Muy importante eso. Te explico. La palabra salvación implica liberación, implica sanidad, implica también salud, implica progreso, implica prosperidad, implica autoridad, implica posteridad, implica regeneración, implica redención, implica remisión, etcétera, etcétera, y otros beneficios más se encontraban dentro de esta salvación, de este beneficio multifacético llamado la salvación. Pero, ¿cuál era la aplicación de esta obra magnífica, de esta obra solemne que Cristo llevó a efectos a todos los hombres en tiempos de la Biblia? Bueno, ese beneficio que alcanzó a todos los hombres fue el beneficio del perdón de los pecados. Y eso quisiera ponerle un acento gigantesco, a eso quisiese poner en un sobrerrelieve muy alto, porque este ha sido el factor causante de tanta incertidumbre, de tanta ignorancia y de tanta tristeza, miedo, pánico y terror en el mundo cristiano. La mayoría de los hombres y mujeres que hacen vida hoy en los círculos cristianos debaten su vida a ver si son salvos o no lo son, a ver si la salvación se pierde o no se pierde, a ver qué puede hacer que la salvación se pierde y qué no puedo hacer para que la salvación no se pierda. En eso pasan 10, 15, 20, 30 años desgastando sus vidas. Es un desgaste en algo que, lamentándolo mucho, lo que ha hecho es robarles la felicidad, robarle la paz, robarles el gozo y todos los beneficios que la salvación en sí trae. Escúchenme, el beneficio del perdón de los pecados
es algo que Dios soberanamente, en su voluntad absoluta, total, en su autosuficiencia, en su autoexistencia, no teniendo a nadie después de Él, no teniendo nada, ni a nadie a quien jurarle y con quien comprometerse de forma soberana, deliberada, abierta y amplia. A través del sacrificio de Cristo, Él decidió por este sacrificio, pero mediante un solo sacrificio, que fue el de Cristo, una sola vez, y quiero hacer este énfasis, mediante ese único sacrificio de la cruz, escuche bien, hizo santos, perfectos y salvos para siempre, por la eternidad, mientras vivas en esta vida. Y si tú crees que hay otra vida después, todo el tiempo de tu existencia, aquí, ahora y después, mediante ese sacrificio, todos los hombres de tiempos de la Biblia fueron perdonados del pecado de Adán. Y permíteme, si el tiempo que me queda, puedo explicártelo esto, dártele sentido a lo que estoy hablando. Es muy importante que tú entiendas que mediante una sola transgresión, un solo pecado, que fue el pecado de Adán, toda su descendencia quedó extraviada, quedó alejada, quedó dividida entre Dios y Adán y su descendencia. Es decir, el pecado de Adán, un solo pecado, el de Adán, hizo que toda la humanidad que descendería de él se perdiese. Porque el apóstol Pablo dijo, porque por un hombre entró la transgresión al mundo y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. De la misma manera, por la obediencia de un hombre, Jesucristo, y por su justicia, la justificación le llegó a todos los hombres que en Adán se perdieron. Es decir, todas estas generaciones descendientes de Adán, hasta la cruz, nacían perdidos, eran engendrados y concebidos en pecado, ya nacían extraviados, ya nacían destituidos de la gloria de Dios, destituidos de todo beneficio, destituidos de toda herencia, estaban sin Dios, sin promesa, sin esperanza por el mundo. Solamente por el pecado de un hombre, Adán. O sea, Dios hizo que esto ocurriese de esta manera. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. ¿Por qué? Porque Adán solo era figura del que había de venir. Adán no fue una causa, señores. Adán no fue un propósito original. Adán fue un medio para alcanzar un propósito. El propósito fue Cristo. Cristo aparece en el escenario como el postrer y último Adán. Toma la condición de Adán, llevando el pecado de todos los hombres de tiempo de la Biblia, los lleva a la cruz, mata a Adán en la cruz para que quede clavado el pecado, y luego lo sepulta, y entonces Cristo resucita como el postrer Adán, que es el espíritu vivificador o vivificante. ¿Para qué? Para que toda la descendencia que estuvo en Adán perdida por el pecado de Adán, ahora en Cristo, conformando el cuerpo de Cristo, o debo decir, corrijo, no ahora, en tiempos del primer siglo, todos los que Dios llamaba para formar parte del cuerpo de Cristo, esa justicia que tuvo Cristo, como lo dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, que al que no conoció pecado, por nosotros
lo hizo pecado para que nosotros en él fuésemos hechos justicia de Dios. Todos estos que estaban en Adán perdidos, extraviados como pecaminosos, como muertos, ahora en Cristo alcanzaban la justicia divina y eran justificados delante de Dios. Es decir, la salvación aplicó una obra de justicia, aplicó una obra redentiva porque era necesaria, había una demanda, como lo era redimir, remitir el pecado de Adán a Cristo para que la humanidad posteriormente con la justicia de Cristo fuese alcanzada y fuese salva mediante un solo sacrificio y para siempre. De manera que el tiempo que me queda es para agradecerle por su atención y será entonces hasta la próxima cápsula. Desde acá, un abrazo a la distancia, bendiciones para todos.